El Imperio del Sol en Ixalan es una civilización de humanos que pueden cabalgar dinosaurios. Viven en un ambiente selvático, orgullosos de poseer una antigua ciudad de oro. Su ambicioso emperador, Apatzek-Intli III, quiere extender su dominio hacia el continente de Torrezón, donde habitan vampiros. Sus planes fueron interrumpidos debido a la reciente invasión pirexiana en donde perdió la vida. Ahora, el plano de Ixalan se está recuperando de la devastación que dejó la batalla contra los pirexianos, y el sucesor del difunto emperador es su hijo, un niño inexperto e influenciable, Apatzet-Intli IV, que en sus hombros cae la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para gobernar el gran imperio del sol. Hay un conflicto de intereses en este imperio de guerreros y el nuevo niño emperador está en medio. Por un lado está la influencia de su tío Atlacán, ambicioso y conflictivo. Quiere seguir el legado del emperador anterior, fomenta la guerra y la invasión al territorio vampiro. Por otro lado, Castaka, la sacerdotisa máxima del imperio, aconseja el camino de la paz y la diplomacia, pero su voz es apagada por los vientos de guerra. La historia comienza con Quintorius, el Planeswalker Loxodon apasionado por la arqueología. Ha sido llamado a Ixalan para ayudar en las investigaciones de unas antiguas ruinas que se han descubierto. Es así como se encuentra con Huatli, la guerrera poeta, que alguna vez fue Planeswalker, pero que ha perdido su chispa, y le agradece haber venido a ayudar. Resulta que hay una enorme puerta cerrada en unas ruinas y que nadie ha logrado abrir. Quint y Huatli, juntando su ingenio y sabiduría, logran descifrar el acertijo que abre esta puerta a un mundo subterráneo. Determinan formar un grupo de exploradores con dinosaurios, encabezados por Huatli y Quint. Antes de emprender este incierto viaje a las profundidades de la Tierra, Huatli se despide de su interés romántico, Saheeli, una artífice proveniente del plano de Kaladesh, alguna vez Planeswalker también, que perdió su chispa. Ahora está atrapada en Ixalan, sin poder volver a su plano natal, pero con su amor. Saheeli se va a quedar en la superficie, porque como ahora vive en Ixalan, pone a disposición del imperio sus habilidades de artífice y fabrica dinosaurios mecánicos, a la vez que apoya las ideas de paz. En fin, se forma este grupo de exploradores del Imperio del Sol. A medida que avanzan por las cavernas, se dan cuenta que hay todo un mundo nuevo. Se encuentran con muchos cadáveres de antiguos guerreros y de enormes criaturas que demuestran un conflicto pasado. Se enfrentan a una serie de trampas, acertijos y puertas que van atravesando gracias a los conocimientos de Huatli, de las antiguas leyendas, el ingenio de Quint y el respaldo de los audaces guerreros y dinosaurios. Quint encuentra una antigua prenda, un poncho, y usa su habilidad para comunicarse con lo antiguo, logrando convocar un fantasma, un eco. Resulta ser un abuelo que se encuentra medio perdido, pero que logra recordar que debe advertir a su gente de la amenaza de una infección y del mico tirano. Quint no logra entender este mensaje hasta que lo ve con sus propios ojos. En la oscuridad de las cavernas hay un brillo verde misterioso. Notan esporas que se iluminan en el aire y entonces lo ven, una criatura gigantesca, verde y con aspecto de sapo que los ataca enviando un ejército de hongos armados con lanzas y bombas venenosas. El ejército de hongos es demasiado para los expedicionarios del Imperio del Sol y deciden escapar. Afortunadamente, se encuentran con un grupo de tritones que les ayudan a ponerse a salvo. Estos tritones viven en océanos subterráneos y les dan la bienvenida a su mundo ancestral. En otro punto de Ixalan, encontramos a un grupo de vampiros que ha emprendido su propia incursión a las profundidades de la Tierra. Encabezados por el malvado Vito, un vampiro fanático religioso de una deidad antigua, está en busca del templo de su dios Aklasot, el padre de los vampiros,
que según las antiguas leyendas debe ser despertado por sus fieles seguidores. Este grupo de vampiros llevan además a unos cuantos humanos cautivos que Vito irá sacrificando en el camino para activar el mecanismo de unas puertas mágicas que se abren con este tipo de ofrendas de sangre, y para servir de alimento, por supuesto. Pero no todos los vampiros en este grupo son desalmados. Encontramos a Amalia, una chica vampiro que se cuestiona la crueldad con la que actúan sus compañeros. Ella es una cartógrafa mágica, con la habilidad de que cuando dibuja en su mapa de papel, cambia las estructuras y el terreno en la realidad. Los vampiros se iban haciendo paso a través de las cavernas cuando ven a lo lejos a un muchacho escapándose de unos trasgos. Amalia decide ayudar al extraño, con quien entabla una amistad. Resulta ser nada más y nada menos que Kellan, el humano medio hada del plano de Eldraine, que ahora anda atravesando portales por el multiverso en busca de su padre y vino a parar a Ixalan. Kellan se une al grupo de vampiros sin saber que su vida corre peligro en esta compañía, pero Amalia lo va a proteger. Este siniestro grupo sigue avanzando cuando son interceptados por un colectivo de residentes de las profundidades. Se trata de un pueblo felino. Así es, en las profundidades de las cavernas de Ixalan habitan hombres felinos en una ciudad imposible de creer. Igual, no se encariñen mucho con estos garitos, porque no los vuelven a nombrar en la historia. Amenazan con lanzas a los recién llegados, quienes al verse superados en número, no les queda más que dejarse capturar. Son llevados ante su soberano, Okinek Ahau, quien decidirá su futuro. Por lo visto, los vampiros tienen mala reputación aquí, y la actitud arrogante de Vito no ayuda a simpatizar con el soberano felino, quien decide lanzar a los intrusos a las arenas movedizas. Amalia mantiene la calma y le dice a Kellan que aguante la respiración mientras son enterrados vivos. La arena los cubre por completo y siguen cayendo a lo incierto. Pero no todo está perdido. De alguna forma, el final de este ducto de arena movediza conectaba con un enorme océano subterráneo, y los vampiros y Kellan vuelven a ser capturados, esta vez por tritones, quienes los llevan y los reúnen con los otros visitantes que llegaron hace un rato. De esta forma tenemos congregados en un mismo punto de las cavernas a los tritones, los exploradores del Imperio del Sol y los vampiros. Mientras tanto, en la superficie del plano, en el exterior, tenemos a una pareja de simpáticos piratas. Se trata de Malcolm, una sirena voladora, y Bridges, un trasgo que le gusta explotar cosas. Estos dos han sido compañeros en innumerables aventuras, y en esta ocasión tienen el trabajo de descubrir un misterio. Resulta que existe una mina que los piratas han estado explotando durante mucho tiempo, pero han recibido noticias de atacantes extraños. Así, Malcolm y Bridges se internan en las excavaciones para descubrir lo que ha pasado. La mina tiene muchos metros de profundidad, muchos niveles de años de excavación. A medida que descienden, se encuentran con una realidad horrible. Algunos de sus antiguos compañeros yacen muertos en el suelo, pero hay algo extraño con los cuerpos que han encontrado. Les crecen hongos por todos lados. Consternados, con más preguntas que respuestas, continúan descendiendo. Son atacados por unos velociraptores, pero no son velociraptores cualquiera, sino que son una especie de zombies, con hongos y setas por todo el cuerpo, infectados, sin duda, por lo mismo que encontraron en los cuerpos de sus compañeros anteriormente. Malcolm usa su canto de sirena para paralizar a los atacantes, poder hacerles el quite y seguir investigando, hasta que se encuentran con un humano, al fin. Pero resulta que este humano tiene un aspecto súper extraño, le crecen hongos y setas también. Tiene un modo antinatural de moverse. Empieza a hablarles a Malcolm y Bridges y descubren la verdad. Aparece de nuevo el mico tirano, la criatura que tiene el aspecto de un sapo gigante. Resulta que es un ser inteligente,
con la capacidad de controlar como títeres todo lo que se infecte con los hongos y esporas. Ha sido privado del sol de Ixalan y ahora está dispuesto a recuperar su libertad y contagiar a todos. Malcolm vuelve a usar su canto de sirena y escapa junto a Bridges, pero el ejército fúngico ahora les sigue en sus pasos, mientras se internan aún más en las profundidades de las cavernas. Volvemos con los tritones y los prisioneros. En la ciudad subterránea de los tritones existe un enigma antiguo, otra puerta cerrada mágicamente, pero no es cualquier puerta, se trata de la Puerta Dorada, que conduce al núcleo del plano, el origen de la civilización, el hogar de los dioses. Whatley y Quint, como ya se han especializado en abrir puertas mágicas, se ofrecen para intentar abrir esta. La Puerta Dorada tiene unos símbolos que ninguno había visto antes y el enigma de su apertura es mayor, así que Quint opta por traer ayuda del pasado, invocando al espíritu eco del abuelo que antes conoció. Aparece el abuelo y le da las indicaciones secretas y logran abrir esta puerta misteriosa. Lo que hay al otro lado deja a todos perplejos. Una civilización desarrollándose, un cielo abierto, un sol propio, montañas, vegetación, ciudades, todo un mundo escondido durante tanto tiempo. De este nuevo mundo aparecen humanos que se parecen al Imperio del Sol y se hacen llamar los Oltec, una civilización de humanos que cabalgan murciélagos gigantes. Resulta, en efecto, este nuevo mundo es de donde salieron los humanos que luego formarían el Imperio del Sol, así que vendrían a ser algo así como primos, de tal modo que los Toltec reciben con los brazos abiertos a todos los exploradores, a todos menos a los vampiros, que son hechos prisioneros. Parece que la reputación de los vampiros definitivamente no mejora, sin saber que han acercado a Vito a su objetivo. Vito se escapa de su cautiverio y se dirige al templo para despertar a su dios. En la historia de los Toltec, el dios murciélago vampiro Aclasot fue un traidor que alguna vez quiso gobernar, sumiendo al mundo en la oscuridad, apagando la luz del sol. Por un tiempo lo logró, pero finalmente fue encarcelado. Vito logra llegar a la prisión de Aclasot. Le ofrece unos sacrificios de sangre y logra despertarlo. Le ofrece a otras víctimas para alimentarlo y que recupere fuerzas, y el dios vampiro está listo para su revancha. Muerde a Vito y le otorga alas y fuerza mayor. Otro grupo de vampiros fieles también son transformados. Aclasot eleva el vuelo y ataca el sol que iluminaba a los Toltec. Lo envuelve con sus alas y una cúpula metálica que captura su luz. Al darse cuenta de esta nueva amenaza, los Toltec y los guerreros del Imperio del Sol unen fuerzas para enfrentarla. Cabalgan en los murciélagos y arremeten contra los vampiros. En la lucha aérea, el primo de Whatley, Inti, es herido de muerte. Whatley se lamenta y, vengando a su primo, se enfrenta a Vito, clavándole su propia lanza en el corazón y terminando con la vida del vampiro. A esta gran batalla se suma otro conflicto. ¿Te acuerdas que Malcolm y Bridges eran perseguidos por el mico tirano y su ejército de hongos? Bueno, de alguna forma, la pareja de piratas ha llegado a la ciudad de los Oltec con sus perseguidores detrás, así que tenemos todas las amenazas juntas. Por un lado, el dios vampiro que ha encarcelado al sol junto con vampiros hipertrofiados se enfrenta a humanos cabalgando murciélagos. Y por otro lado, una criatura titánica con un ejército de hongos armados que quiere infectarlo todo. La chica vampiro, Amalia, ya se ha desencantado por completo de su dios, así que se quiere unir a los buenos. Usa su magia de cartógrafa para cambiar el terreno y producir una enorme grieta para aislar el ejército de hongos. Su nuevo amigo, Kellan, la protege. Por consejo de una sabia Oltec, Quint invoca a los espíritus de antiguos humanos jardineros especializados en combatir este tipo de infecciones. Estos espíritus son súper efectivos, se meten en los hongos y los hacen arder por dentro, disolviéndolos.
pero sigue la amenaza del mico tirano. Entonces, Malcolm y Bridges sacan la cara por los piratas. Bridges extrae una especie de bazooka de su bolso. Malcolm se eleva en vuelo cargando con su amigo y logran dispararle un par de cañonazos que dejan fuera de combate al mico tirano. Los jinetes de murciélago, por su parte, acaban con los vampiros, liberan el sol que vuelve a brillar y el dios Aclasot escapa humillado por entre las cuevas, dirigiéndose ahora a la superficie de Ixalan. Esta batalla la han ganado de momento los buenos. Los días pasan y el descubrimiento de esta antigua civilización de primos humanos abre las posibilidades de ampliar el imperio del sol en cuanto a poder. Emisarios negocian la posibilidad de unir fuerzas e invadir el continente de los vampiros, Torrezón. Huatli está en desacuerdo con esto, ella preferiría la paz. Además, deben pensar en cómo combatir a este dios vampiro que ha quedado suelto en el mundo de la superficie. Malcolm y Bridges quieren tomarse un descanso, vuelven a sus vidas de pirata e intentarán reorganizar y volver a hacer funcionar la mina que quedó abandonada. Kellan continúa su viaje por el multiverso a través de portales, pero ya no está solo. Ahora lo acompañará su nueva amiga vampiro, Amalia, que quedó decepcionada de sus antiguas creencias religiosas y ahora quiere conocer otros mundos. Quint está entusiasmado con este nuevo territorio y sigue explorándolo, llegando a un sitio abandonado, completamente deshabitado y alejado de todo, con construcciones circulares gigantescas, como si de una civilización de gigantes se tratara. En el interior de unas cámaras desoladas encuentra un cuerpo de un ser enorme dentro de una especie de tanque de conservación. Al acercarse y apoyarse para ver mejor el interior del tanque, se enciende una luz y la criatura gigante mueve los dedos, empuñando la mano. Será mejor irse de aquí, piensa Quint. En la superficie, gozando del sol de Ixalan, hay algunas esporas y hongos, con la voluntad del mico tirano, que esperan sigilosas la oportunidad de continuar infectando. En la bodega de un barco con dirección a Torrezón hay un antiguo dios vampiro que planea reunir a sus fieles, reagrupar a quienes quieran servirle, dotarles de fuerza y poderes monstruosos y luego aplastar Ixalan.